37, vamos a continuar con el análisis de lo ocurrido ayer en una jornada electoral que pues creo que no podemos decirlo demasiadas veces, realmente extraordinaria en muchos sentidos, sorpresiva, en fin, la verdad es que impactante lo que ocurrió por la cantidad de estados que jamás habían tenido alternancia y ahora la tendrán. Lo que significa, quiero insistir mucho en ello, más allá de quién haya ganado y quién haya perdido, yo creo que el tema fundamental, lo digo como periodista y como ciudadano, es darnos cuenta que el voto funciona y los ciudadanos tienen a la mano un instrumento para por lo menos intentar el cambio por la vía pacífica. Me acompaña aquí en la cabina, se lo agradezco mucho, nuestro compañero articulista del periódico Excelsior, José Luis Vargas, además muy avesado en cuestiones electorales por su larga trayectoria en este terreno. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Pascal, muy bien, gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Bueno, yo sigo sorprendido, la verdad. Yo sí no tengo ningún reparo en decir que los resultados me parecen sumamente sorprendentes. Uno podía pensar, sin duda, digamos, yo me fui a dormir el sábado diciendo, pues, el PAN gana Puebla y gana Tamaulipas. Pero más allá de eso, no había demasiadas razones para pensar que se pudiera dar menos una oleada como la que se dio en las elecciones del domingo. Pues sí, mira, coincido contigo. Yo lo primero que diría es que esto que decías al principio, que me parece que los partidos políticos siguen subestimando al elector mexicano. Yo creo que el elector mexicano desde hace ya varios años nos ha demostrado que es un elector empoderado y que cuando no le gusta pues la forma de ejercer el poder, pues lo manifiesta en las urnas de manera pues pacífica y yendo a votar, lo cual creo que nuevamente se vuelve a constatar eso. Y no hay maquinaria, no hay campaña negra, no hay amenazas de violencia, no hay nada. Cuando está decidido el elector, va y vota y saca del poder al partido que no le parece. Y no hay nada que hacer al respecto. Así lo es, y creo que no hay que perder de vista que aunque ya haya pasado la mitad del sexenio de el presidente Enrique Peña Nieto, esta elección no dejó de ser un referéndum también, porque la ciudadanía también a veces no distingue digamos entre las elecciones a gobernatura, es decir, cuando traen un sentimiento contrario contra una fuerza política o contra un gobierno, ¿no? Pues sin duda también lo manifiesta, sí. y creo que hay por lo menos tendría que hacerse ese análisis y el gobierno federal se tendría que hacer cargo de algo de esa parte del resultado. Sí, porque si hubiera sido en un estado, en dos estados, pero en tantos estados, digamos, el PRI entró a esta elección teniendo 9 y va a salir teniendo 5. Esto si no cambian pues digamos los resultados del PREP o pasa algo en los tribunales, pero no parece que vaya a ser el caso. Pues sí, o sea, pasa en muchos estados y además el PRI perdiendo en bastiones donde parecía en tiempos muy recientes imbatible, ¿no? En Durango, en Veracruz, estados donde uno muy difícilmente se imaginaba. En Quintana Roo hace unos años el PRI ganaba con más de 80 o 90% de los votos. Estoy hablando, Quintana Roo es un estado muy joven, estoy hablando de tiempos recientes. Entonces yo creo que sí es un mensaje también para el gobierno federal. Así es, y mira, yo creo que también hay que ponerle ojo, Pascal, a estas famosas candidaturas de unidad con las cuales el PRI fue en este proceso. Es decir, no hubo una sola competencia porque todo llegaba pues totalmente, digamos, planchado. Había unos acuerdos que parecía que estábamos en otro planeta, y francamente creo que eso le hizo mucho daño, porque finalmente las elecciones internas, intrapartidarias, en las cuales se desahogan, se contrasta la propia militancia, pues sirven para unificar, sirven para generar un solo movimiento que es el de campaña, con lo cual me parece que aquí le apostaron a algo muy artificial que
en grandes ocasiones venía pues de los deseos de los gobernadores en turno, a quien querían dejar pues para que les protegiera su legado político, y me parece que fue una lectura equivocada, toda vez que si no había contento social por los gobiernos en turno, en muchos de ellos, ¿no?, pues había que permitir que surgieran liderazgos para pues que esto no sucediera. El caso que tú mencionas, Quintana Roo, pues es clarísimo, es decir, sí. Carlos Joaquín hubiera arrasado en cualquiera de las dos opciones, es decir, la lástima es que de momento, pues por frenar, por darle gusto en este caso al gobernador en turno, pues lo hacen a un lado y se va con las otras siglas políticas, cosa sí. que yo tampoco, digamos, me gusta mucho este transfugismo de político. Pero gana, ¿por qué? Pues porque la propia militancia interna de Quintana Roo se sintió violentada con la propia decisión que no venía de los quintanarroenses. Bueno, yo me acuerdo, hablando de esto de las candidaturas, recuerdo haber visto una foto en esta campaña en La Laguna, en Gómez Palacio, en donde claramente los priistas llamaban a votar para alcaldesa por la candidata que había perdido la gubernatura, la senadora Leticia Herrera, y por el candidato de la coalición PAN-PRD, José Rosas Aispuro. Entonces, ahí estaba pasando algo, ¿no? Es decir, a los priistas no les gustaron estos candidatos en muchos de los casos. Fue una combinación, yo creo, ¿no? Una combinación de disgusto con el gobierno estatal, disgusto con el gobierno federal, disgusto con los candidatos del PRI. Yo creo que se combinó todo de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, ese caso en particular, además creo que hay hasta temas, digamos, personales entre la senadora y, en fin, el actual gobernador, pero más allá de eso, o sea, me refiero a que había un tema ahí que sí. que no checaba por qué esto que mencionas, pero más allá de eso, pues no olvidemos que el virtual ganador de Durango, José Rosas Aispuro, pues no deja de venir de contender hace unos pocos años por el PRI, es decir, igual él, Miguel Ángel Yunes, Carlos Joaquín. Así es. Y bueno, en campaña, no sé si sea cierto, pero en campaña surgió la versión de que también Tony Gali había estado en el PRI, el ganador en Puebla, ¿no? Pero digo, sí hay también algo ahí que comentar, ¿no? El PAN-PRD ganan con muchos expriistas también. El tema, yo creo que ahí lo que te hace ver, Pascal, es que lo mencionaba hace un momento tu entrevistada Margarita Zavala. Pues los partidos sí tienen que tener identidad, no pueden ser, digamos, tan intercambiables todos los candidatos de un partido a otro, porque se desdibuja la política. Finalmente los partidos para lo que sirven es para que el ciudadano de manera económica identifique opciones acorde a ideologías y acorde pues a formas de gobierno. En el momento que eso ya no sucede, pues la verdad es que se vuelve algo pues totalmente inocuo para el ciudadano. Es decir, ¿por quién voy a votar si el que era del PRI ahora es del PAN y viceversa? Y ahora lo que eso genera es que los independientes pues cada día más pues vean como una opción la ciudadanía, decir vámonos por la independencia. Ahora yo tengo la impresión de que en esta ocasión no pegaron tanto porque no se les vio como un vehículo de cambio, ya sea porque a quienes eran vistos como vehículo de cambio los postuló un partido político, sí. Claramente fue el caso de Quintana Roo, y también porque probablemente lo de Nuevo León está dejando hasta ahorita un mal sabor de boca en cuanto a los resultados. Pero déjame preguntarte, para que aprovechemos el tiempo, y además es algo que es de tu experiencia, ¿cómo viste a los órganos, las anteriores instituciones estatales electorales, hoy órganos públicos locales electorales, los OPLES, que están, digamos, bajo el control del Instituto Nacional Electoral en su desempeño? Mira, yo la verdad es que veo que hay algo en el sistema que no está funcionando en torno a este nuevo diseño electoral. No por nada pues hubo varias impugnaciones en torno pues a la imparcialidad de estos órganos,
Chiapas pues se removió pues a todo el consejo, cuando la autoridad electoral había dicho que solo algunos, y al final el tribunal dijo que siempre iban todos, que me parece que pues no está atendiendo a esto, para lo cual se buscó tener organismos públicos que fueran nombrados por la autoridad, por el Instituto Nacional Electoral. Es decir, eso se había hecho con una finalidad de que hubiera mucho más garantías de autonomía e imparcialidad. Por lo visto no está sucediendo, y hay un problema en el diseño institucional, que es que los recursos con los cuales operan los organismos, las elecciones, siguen dependiendo de los presupuestos estatales, con lo cual en muchas ocasiones... O sea, el gobernador sigue pagándoles el sueldo. El gobernador manda, sí, ¿no? El que tiene, como decimos, el que tiene la chequera manda. Entonces, la verdad es bastante inocuo el sistema, porque pues ni se logró toda esta protección de autonomía e independencia de los soples, y además le está generando unos problemas políticos al INE, o sea, problemas partidistas, problemas que antes no tenía, que antes se salvaba de estas y todo quedaba politiquería en el ámbito local, estatal, ¿no? Sí. y ahora pues ya lo está contaminando. Entonces me parece que sí hay que repensar ese esquema, porque no está funcionando desde mi punto de vista. Pues José Luis, muchas gracias. Gracias, Pascal. Gracias por tu análisis.